Para resolver esos ejercicios que están en la guía, pues bueno, lo primero que tenemos que aclarar es qué tipo de estructura o qué tipo de algoritmo cuantitativo es el que se va a resolver. Fíjense, los algoritmos cuantitativos, habíamos dicho en la teoría, que son aquellos que se expresan a través de números y que podemos trabajar con expresiones matemáticas, es decir, trabajar con fórmulas, ¿cierto? Ok, bueno, estos algoritmos cuantitativos, para poderlos resolver, ellos se dividen en dos estructuras. Está la estructura secuencial, ok, y está la estructura de control. En este segundo momento vamos a trabajar con puros algoritmos secuenciales. Ahora, profe, ¿qué significa que sea de estructura secuencial? Bueno, son más sencillos de realizar y simplemente, pues bueno, le vamos a indicar al computador o al procesador que debe ejecutar de forma consecutiva una lista de acciones. ¿Cuáles son esas acciones algorítmicas? Leer, escribir y asignar, ¿ok? Y que bueno, a través de esa secuencia de acciones pueda la máquina entender cuál es la acción que va a ejecutar, obviamente pues en líneas diferentes, para darle respuesta al usuario final en función al enunciado que nos piden, ¿sí? Entonces, bueno, profe, es un poco entender que hay una estructura secuencial. El decir secuencial significa que es paso por paso, línea por línea. Entonces, bueno, ya eso un poquito me ubica en qué es lo que vamos a hacer. Ahora, profe, un ejemplo de algoritmo secuencial. Repito, los primeros tres ejercicios que están en la parte número 1 se hacen de esta forma secuencial, simplemente que su enunciado es un poquito pues más extenso porque es como muy instruccional, ¿no? Te explica con sus pasos lo que debes desarrollar como algoritmo. Y tenemos otros tipos de algoritmos en su enunciado como este, que es mucho pues más técnico y profesional, que simplemente te indica qué es lo que debemos calcular. Para eso colocamos en nuestra guía el algoritmo que permite calcular el área de un triángulo, tomando en cuenta en que inclusive para el taller que hicimos en equipo, usted lo mandó a realizar, profe. Obviamente, pues bueno, todos tuvimos que investigar cómo era la fórmula, inclusive algunos buscamos el ejemplo de este tipo de algoritmo en internet, simplemente hicimos el vulgar copiar y pegar, ¿ok? Pero otros no, otros de repente lo buscaron por internet, ¿ok? Lo compararon con la guía pedagógica y pues bueno, hicieron los pasos en función de lo que entendieron en la teoría o de lo que entendieron en la clase anterior cuando hicimos el del volumen del cilindro, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco entender que se van a seguir los mismos pasos, simplemente que, bueno, ahora en vez de hacer solamente el pseudocódigo, que fue lo que aprendimos a hacer en la clase anterior, vamos ahora a construir las fases de resolución. Es decir, por cada ejercicio que tenemos en la guía, tenemos que hacer estas 5 fases, ¿ok? La primera fase de ellas es la que nosotros llamamos análisis. Teóricamente, ¿qué hacemos en el análisis? En el análisis hacemos la lógica previa, ¿ok? O el análisis previo, como su nombre lo indica, del pseudocódigo que tenemos que diseñar. Es un poco para ubicar al programador en qué datos necesita, qué tipo de elemento es, qué tipo de dato va a trabajar y quién debería darnos su valor. ¿Ok? Es un poco para hacer el análisis previo antes de sentarnos en la computadora y echar código en un lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces, bueno, profe, si el ejercicio es realizar un algoritmo que calcule el área de un triángulo, ¿qué es lo primero que debo hacer como programador? Investigar la fórmula. Bueno, profe, yo me voy a mi libro de matemática o al cuaderno de matemática y recuerdo que el área del triángulo es base por altura entre 2, que es tal cual la fórmula que pues nos dan en matemática, que es la que vemos aquí. Ok, profe, listo, chévere. Ya yo sé matemáticamente qué debo hacer. Ahora, ¿cómo lo llevo a un algoritmo? Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, profe, según la fórmula, yo tengo que identificar, ¿ok? Y representar todos los datos que voy a necesitar para resolver la fórmula. Bueno, profe, según mi fórmula, yo necesito, ¿ok? A una variable, ¿ok? O una letra llamada B. Ahora, ¿quién es B dentro de la fórmula? Bueno, profe, yo identifico que la B es la base del triángulo, que representa la base del triángulo. Ahora, debo hacerme la pregunta de programación en qué tipo de elemento es. Bueno, profe, yo describo que la B es igual a la base del triángulo para identificar
el tipo de dato que necesito y ahora debo decir qué tipo de elemento es. Para yo recordar los tipos de elementos, tengo que irme a la teoría y recordar que existen dos tipos de elementos. Está lo que llamamos variables y está lo que llamamos constantes. ¿Qué es una variable en teoría? Bueno, profe, una variable en teoría, como su nombre lo indica, significa que el valor, ¿ok?, de ese dato va a variar durante todo el algoritmo. Es decir, puede cambiar todas las veces que le dé la gana. ¿Qué significa esto? Bueno, profe, que haciendo este ejercicio ya en una computadora, ¿ok?, la base para Andreina puede ser 5,2, pero resulta que para Ismael puede ser 7 centímetros, pero resulta que para María puede ser 4,6 milímetros. Entonces, profe, este tipo de dato llamado base de triángulo puede variar durante todo el algoritmo. Entonces, por esa razón, es un tipo de elemento variable. Ahora, cuando usted considere que el tipo de dato que va a utilizar, ¿ok?, nunca, jamás de los jamases, desde aquí hasta Plutón, el valor no puede cambiar porque ya usted de hecho sabe cuál es el valor, por ejemplo, como pi en una fórmula. Entonces, cuando usted dice que es una constante porque nunca debe cambiar su valor en el algoritmo, ¿sí? Ok, listo, profe. Entonces, es una variable. Ahora, ¿qué más tengo que definir en el análisis? Colocar qué tipo de dato es. Bueno, profe, tengo que devolverme a la teoría y buscar en la clase anterior cuáles son los tipos de datos que podemos trabajar. En este caso, como nuestro dato es numérico, porque la base del triángulo requiere de números, yo tengo que irme directamente a los tipos de datos numéricos. Bueno, profe, habíamos dicho que cuando la profe Nancy nos dio clase, los tipos de datos numéricos pueden ser enteros o reales. ¿Qué significa que un número sea entero? Que nunca lleva nada con decimal. ¿Qué significa que sea tipo real? Que podemos trabajar con decimales. Entonces, ¿cómo yo determino qué tipo de dato es? Bueno, profe, por lógica, yo como programador tengo que hacer el ejercicio, ¿no? ¿En qué sentido? En decir, bueno, si es la base de un triángulo, cuando yo hago ejercicios de este tipo en matemáticas, yo recuerdo, profe, que una base puede tener como medida un 7, pero también puede tener como medida un 7,2. Entonces, como sí existe la posibilidad de que el valor sea con decimal, tengo que definir que sea tipo real, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, tenga la edad de una persona, usted ya sabe por lógica que jamás la edad va a tener decimal, porque nosotros no podemos cumplir 35,9 años, ¿no? O sea, como sé que nunca debe llevar coma, es que yo digo que es tipo entero. Pero aquí, como es la base del triángulo, decimos que es tipo real. Listo, profe, ya entendí eso. Y por último, lo que hacemos es definir quién nos va a dar su valor, si es el usuario o si es el programa. Bueno, profe, aquí la lógica es que quien necesita calcular el área del triángulo es el usuario. Entonces, el usuario tiene que ingresar a la computadora el valor de la base. Entonces, colocamos quién da su valor, el usuario. Listo. Lo mismo que hicimos con la base, lo hacemos ahora con el dato de la h, que sería la altura. Bueno, profe, h significa altura del triángulo. Hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué tipo de elemento es? Bueno, profe, yo recuerdo que un triángulo puede tener 3,5 de centímetros, pero Andreina le puede colocar 4 metros, pero entonces Ismael le puede colocar 11,6 milímetros, ¿ok? Entonces, bueno, profe, yo puedo colocar en medidas, ¿ok?, un valor diferente según el usuario, al colocar el número que le dé la gana y este valor puede cambiar, al igual que la base. ¿Qué tipo de dato es? Bueno, profe, hago el mismo ejercicio. Como estamos hablando de la altura de algo, bueno, la altura de algo puede ser un número entero, pero también puede tener decimales. Entonces, la lógica me indica que puede ser tipo real. ¿Quién me debe dar el valor de la altura? El usuario. ¿Por qué? Porque el usuario es el que necesita calcular el área del triángulo. Entonces, él me tiene que dar su base, tiene que darme su altura según el triángulo que él quiere diseñar y entonces yo darle la respuesta. ¿Ok? Chévere. Listo, profe. Ahora, ya identifiqué quién es B, ya identifiqué quién es H,
pero dentro de la fórmula, profe, me aparece un 2. Y según la teoría, usted nos acaba de ahorita de recordar que cuando dentro de una fórmula ya yo me sé el valor de algo, ¿ok? Y que ese valor desde aquí hasta Plutón siempre va a ser ese número en la fórmula, tengo que definirlo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? A ese número le colocamos, pues bueno, un nombre, ¿no? Y como nombre, pues bueno, profe, yo lo voy a llamar la letra D. Pero esa letra D yo tengo que decir que identifica esto, ¿ok? Ah, bueno, o qué representa. Bueno, profe, representa el 2. Entonces, bueno, 2 es igual al número 2, pero yo lo voy a llamar D. Es decir, es darle una letra, ¿ok? A ese tipo de dato que necesitamos en la fórmula. Ahora, profe, ¿qué tipo de elemento es? Aquí sería una constante. ¿Por qué es una constante? Porque desde aquí hasta China y Plutón, a juro, la fórmula debe llevar el número 2. Entonces, como es el número 2 y nadie lo puede cambiar, es una constante. ¿Qué tipo de dato es, profe, esa constante? Si yo lo estoy viendo en la fórmula y veo que no tiene decimal, bueno, profe, es tipo entero. Si en la fórmula hubiese dicho 2,9, tipo real. Luego, ¿quién me da su valor? Bueno, profe, aquí es diferente, fíjense. Como esto es una constante y su valor nunca debe cambiar, el dato no se lo pedimos al usuario, ¿ok? Sino que el programa ya va a saber desde el inicio cuánto vale ese dato, cuánto vale el valor de la D. Bueno, profe, es 2. Entonces, quien en este caso da el valor va a ser el programa, ¿ok? Y por último, bueno, profe, ya identifiqué la B, ya identifiqué la H, ya describí al 2, me faltaría identificar a la A. Ok, la A dentro de mi fórmula, profe, significa área del triángulo. ¿Ok? ¿Qué tipo de elemento es? Profe, por lógica, si la base del triángulo puede cambiar y la altura del triángulo puede cambiar, la respuesta de mi fórmula en matemática puede cambiar. ¿Por qué? Porque según los valores de la base y de la altura, a todos nos pueden dar valores diferentes, ¿ok? Cuando vemos el resultado. ¿Qué tipo de dato es? Bueno, profe, la lógica me dice que si el triángulo tiene una base con decimal y la altura puede tener decimal, por lógica, inclusive al dividirlo entre 2, hay un gran margen, ¿ok? De probabilidades de que el resultado me dé con decimal. Entonces, ¿qué tipo de dato es por lógica? Tipo real. ¿Quién me tiene que dar el valor del área del triángulo? El programa, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa es la idea del ejercicio. La idea es que el ejercicio lo estamos construyendo para que la máquina sea quien calcule el área del triángulo. Entonces, ¿quién me va a dar su valor en la salida? El programa. Chévere. ¿Hay alguna preguntita hasta aquí con respecto al análisis? El análisis es lo más fastidioso porque, bueno, es el análisis previo que tenemos que hacer para poder entender lo que vamos a diseñar, ¿sí? Si hay alguna pregunta, la podemos hacer por el micrófono o, pues, bueno, simplemente lo podemos colocar en el chat, ¿ok? Seguimos. Profe, ahora, la fase número 2 de la guía dice que se llama diagrama de entrada y salida. ¿Qué significa esto? Empezando nada más ya con los términos técnicos, ¿no? El hecho de que diga diagrama significa que es gráfico, ¿no? Que se representa con dibujos. O sea, bueno, eso es lo primero que tengo que entender. Ahora, el diagrama de entrada y salida, ¿cómo es, profe, en programación? Es una representación gráfica del algoritmo, ¿ok? En forma de cajetines, ¿ok? O de cajas. O sea, tenemos 3 cajas. Tenemos la primera caja a la cual le llamamos entrada y de hecho así tenemos que dibujarlo en nuestra hojita de examen, colocar la cajita, ¿ok? Y abajo colocarle el título de entrada. Una segunda caja llamada proceso y una tercera caja llamada salida. Ahora, profe, ¿qué es lo que colocamos en cada uno de los cajetines del diagrama de entrada y salida? Ok, en entrada siempre vamos a colocar aquellos valores que ingresan a la máquina, ¿ok? Que son desconocidos y los lee la máquina. Bueno, profe, según nuestro ejercicio, los valores que entran al sistema son los que da el usuario. Entonces, si yo veo mi análisis, el usuario solamente me da estos dos, que serían la base y la altura. Bueno, entonces coloco la B
coma para separar valores y luego coloco la H. Entonces, esos dos valores son los que entran al sistema, ¿ok? Al computador. Proceso. ¿Qué colocamos en proceso? En proceso se colocan las operaciones matemáticas que debemos resolver para darle salida al ejercicio. Ah, bueno, profe, en este ejercicio tenemos una sola fórmula. Entonces colocamos que a A le asignamos con esta flechita, tal cual como la vemos aquí en la imagen, hacia esa dirección, lo que nos va a dar B por H entre paréntesis entre D. ¿Ok? Importante. Profe, ¿debemos colocar a juro esta flechita de asignación? Sí. ¿Ok? Porque dentro de programación estamos diciendo, estamos representando gráficamente de que estamos haciendo una asignación y debe estar hacia esa dirección. ¿Por qué? Porque por lógica estaríamos diciendo que todo lo que nos dé aquí debemos guardarlo hacia esta dirección a la variable, ¿ok? A. Si colocamos la flecha a la otra dirección, estaríamos diciéndole que el valor que tenga A lo guardamos dentro de lo que debe dar en la operación. Y eso obviamente, pues bueno, nos va a dar 0 como respuesta, ¿ok? Porque no tiene sentido lógico. Y por último, tenemos nuestra cajita de la salida. En la salida, pues colocamos aquellos datos que salen del ejercicio. Ah, bueno, profe, la lógica me dice que si esta es la fórmula y yo estoy diciendo un proceso de que eso se guarda en esta variable, entonces esa es la que sale del ejercicio, ¿ok? Ahora, profe, en este caso solamente hacemos una fórmula. ¿Qué pasa si dentro de un mismo ejercicio tenemos que hacer 3, 4, 5 fórmulas en un mismo ejercicio? ¿Cómo representaríamos las fórmulas aquí en este cuadrito tan pequeño? ¿Qué haríamos? Este cuadrito sería un poquito más gordito, es decir, más alto, ¿ok? Y como es más alto, ¿qué haríamos? Que bueno, debajo, una fórmula debajo de la otra, colocaríamos cada una de las que vamos a utilizar. Entonces colocaríamos la fórmula del área, supongamos que abajo la fórmula del volumen, abajo la fórmula del ángulo, ¿ok? Pero todo dentro de un mismo cuadrito. No tengo por qué dibujar una cajita por cada proceso, no, se hace todo en una misma cajita de proceso. Si en el caso de la salida pasa, profe, que tengo 5 fórmulas y cada fórmula se guarda en una variable diferente llamada, por ejemplo, A, X, Y y Z. Ah, bueno, profe, aquí, ¿cómo hago para colocar a la X, a la Y y a la Z? Colocaríamos A, X, Y, Z, ¿ok? Para poder separar cada uno de los datos. ¿Hay alguna preguntita con respecto al diagrama de entrada y salida? ¿Se entiende? Pueden usar el micrófono si necesitan preguntar algo. O el chat. Ok, Chera nos coloca que no. Ok. Recuerden, la idea es aclarar las dudas. Seguimos entonces. Profe, la tercera fase para hacer los ejercicios es la que llamamos pseudocódigo. Es la que trabajamos en la clase anterior con lo que era, pues bueno, calcular el volumen del cilindro y que ahora con este ejercicio tenemos un segundo ejemplo, pero que sería con el área del triángulo. Como es un solo código, viene siendo el algoritmo cuantitativo que debemos desarrollar. Igual, nos vamos a la teoría. La teoría nos dice, profe, ¿ok?, que todo algoritmo debe tener 4 características. Debe ser preciso, definido, finito y legible. Preciso, que resuelva el problema planteado, ¿ok?, y no otro. Definido es que sean cuales sean los valores de entrada, a todos tienes que darnos el mismo resultado, ¿ok? Finito, que debe tener un inicio y debe terminar con un fin. Legible es que esté ordenado de tal manera que sea entendible por el usuario. Ok, bueno, profe, entonces, recordando que todo pseudocódigo debe tener las 4 características de todo buen algoritmo, construyo el algoritmo del ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, profe, el paso número 0, recordando que cada instrucción debe estar enumerada, ¿ok?, desde el 0 hasta, pues, el fin del algoritmo,
En el 0 colocamos siempre, pues bueno, la palabra inicio, porque es como arranca el algoritmo. Luego, profe, después del inicio, en las líneas de abajo, debemos colocar aquello que conocemos como la definición o declaración de variables y constantes, ¿ok? Importante, cuando hacemos esta definición o declaración, siempre debemos colocar primero todo aquello que sea una variable y luego en la línea de abajo todo aquello que sea una constante, ¿ok? Es obligatorio hacerlo de esta manera. Ok, bueno, profesora, según mi ejercicio, cuando me voy al análisis, ok, si usted me está diciendo que primero va todo aquello que es una variable, entonces debo buscar el análisis. Bueno, profe, según mi análisis, tengo 3 variables. Tengo una variable llamada B, una variable llamada H y una variable llamada A, ¿ok? Ok, entonces tengo que definirla en la misma línea de código. Hasta aquí vamos bien. Ahora, profe, cada una de esas variables tiene un tipo de dato. Da la casualidad de que aquí son tipo real, ¿ok? Aquí también es tipo real y aquí también es tipo real. O sea, mis 3 variables da la casualidad que todas son tipo real. Como todas son del mismo tipo de dato, pues entonces las colocamos en la misma línea de código, ¿ok? Y terminamos con un punto y coma. Los puntos y comas son obligatorios, ¿ok? En cada una de las líneas de código del pseudocódigo. El inicio no lleva punto y coma porque es lo que nosotros conocemos como una palabra reservada, no lleva el punto y coma. Pero todas las demás líneas de instrucción llevan el punto y coma al final de la instrucción. Ahora, profe, ¿qué pasa si yo en un ejercicio tengo variables tipo reales, ¿ok? Como está aquí, pero también tengo variables tipo entero, por ejemplo, la edad, en un mismo ejercicio. O sea, yo tendría que colocar, definir edad, o como usted quiera llamarlo, como entero, punto y coma. Entonces, entero no es lo mismo que real. ¿Cómo lo hacemos entonces aquí en el ejercicio, profe? Usted haría lo siguiente. Define primero las que son tipo real, luego en la línea de abajo coloca definir las que son enteras y luego abajo las constantes, ¿ok? Real no es lo mismo que tipo de dato entero, entonces no se puede definir en la misma línea de código, sino que se hace en líneas separadas. Algo así como que peras con peras, manzanas con manzanas, ¿ok? Listo, profe, ya entendimos eso. Ahora, si dentro de mi ejercicio, además de variables, tengo constantes, ¿cómo se declaran las constantes? Entonces, o se inicializan las constantes. Bueno, profe, la constante se inicializa dándole ya el valor numérico. Entonces, simplemente coloco que, bueno, tengo una constante llamada D y que ella es igual a 2, ¿ok? Porque es el valor numérico que ya tiene la constante. Listo, profe. Fíjense que esa instrucción no lleva ningún número de línea de código, ¿ok? Porque aquí realmente no estamos haciendo la instrucción de una acción algorítmica, sino simplemente estamos definiendo y declarando variables y constantes. Listo, profe, ya entendimos. Luego en el paso número 1, ¿ok? En esta instrucción, ¿qué debemos hacer? Por inercia, los profes, siempre solemos colocarle a cada ejercicio pues un título, ¿no? De repente usted allí coloca algo así como que bienvenidos a nuestro ejercicio de algoritmo o puede colocar de repente calculemos el área del triángulo. Entonces, como por estética le colocamos un título al ejercicio. Como ese título es un mensaje que va a aparecer en la pantalla de la computadora, tenemos que utilizar, como lo dijimos en la teoría, las acciones algorítmicas para que eso se muestre. Bueno, profe, cada vez que yo quiero mostrar un mensaje por pantalla o un resultado por pantalla, tengo que mandar a escribir. Entonces, yo coloco dentro de mi pseudocódigo la acción de escribir. Y entre comillitas, en español, coloco el título o el mensaje. Aquí, entre comillitas, colocamos bienvenidos, punto y coma. ¿Ok? Si usted en vez de colocar bienvenidos, usted le quiere colocar es el título del ejercicio, por ejemplo, ejercicio número 1 de la guía. O calculemos el área de un triángulo. ¿Sí? Colocamos entre comillas en español, pues el mensaje que va a aparecer en la pantalla de la computadora.
Importante es colocarle la acción algorítmica. O sea, ¿qué quiere usted como programador que haga la computadora? Que él escriba y muestre el mensaje, que él lea o que él asigne. ¿Ok? Por eso es que la teoría es importante entenderla antes de empezar a hacer los ejercicios. Listo, profe. Ya le puse un título bien bonito al ejercicio. Ahora quiero empezar a pedir los valores. Para que el usuario, ¿ok? Sepa que tiene que dar unos valores, ¿ok? O unos números, como usted lo quiera llamar, tenemos que mostrarle un mensajito por pantalla. Entonces, en la siguiente línea de código colocamos escribir y entre comillas, ingrese el valor de la base. Por estética le colocamos estos dos punticos después del mensajito, porque, pues bueno, lo lógico es que después que salga el mensaje, después de los dos punticos, va a quedar titilando o parpadeando el cursor, ¿ok? Y es cuando la persona escribe el número. Chévere, entonces por estética le colocamos los dos punticos. Ahora, importantísimo. Como programadores, recuerden que nosotros tenemos que ser más inteligentes que la computadora y más inteligentes que el usuario final que va a utilizar el sistema. Entonces, como nosotros somos más inteligentes que ellos, tenemos que ser muy, pero muy minuciosos en el mensaje que colocamos. Ser específicos y precisos, ¿ok? ¿En qué dato necesitamos? Por eso es que colocamos ingrese el valor de la base. De repente usted puede colocar ingrese el número de la base, ¿sí? Y al ver esto, el usuario final, que puede ser la persona más despistada o más ignorante del planeta Tierra, entendería que usted necesita el valor de la base, ¿sí? Pero si yo por no seguir instrucciones, por estar apurado, por hacer lo que me da la gana, coloco ingrese la base o base, dos puntos, o ingrese un número. Si su usuario es la persona más ignorante y perdida en el espacio del mundo, va a poder escribir cualquier barbaridad, ¿ok? Va a escribir el número que le dé la gana, porque ni siquiera sabe qué representa ese número dentro del programa. Solamente ahí dice ingrese un número, el 9, pero resulta que ese no es el valor de la base. Pero como tú no me explicas a mí qué es lo que realmente representa lo que yo te voy a dar, yo coloco lo que a mí me dé la gana, ¿ok? Porque yo no sé ni siquiera qué ejercicio estoy haciendo. Entonces, como programador, tenemos que ser muy precavidos en cuál es el mensaje que le mostramos al usuario, ¿sí? Listo, profe. Ingresa el valor de la base. Como ese mensaje va a aparecer en la pantalla, el usuario me va a dar el número, que es el valor. Para que el usuario me dé el número y eso se guarde en la computadora, tenemos que mandar a leer. Entonces colocamos leer y entre paréntesis colocamos el dato, ¿ok? O la variable que vamos a utilizar. Ah, bueno, profe, colocamos la B porque la base se representa con la B. Luego, lo mismo que hicimos con la base lo hacemos con la altura. Escribir, ingresa el valor de la altura. Leer H. Cuando ya usted tiene todos los valores del usuario, procedemos a hacer la fórmula. ¿Cómo se identifican o se colocan las fórmulas? Bueno, profe, se coloca, ¿ok? El valor de la salida, que aquí sería la A, le asignamos con la flechita de dirección la fórmula matemática. Bueno, B por H entre D. Fíjense que la D se coloca con la letra con la que nosotros declaramos la constante, más no colocamos el número, ¿sí? Igual pasa aquí. Fíjense que aquí no coloco número, aquí en H no se coloca número y aquí en la fórmula en ningún lado colocamos números, ¿ok? Aquí se trabaja es con letras que son variables o son constantes, ¿sí? Listo, profe. Si ya yo pido los valores, hago la fórmula, la lógica me indica que ahora el sistema le tiene que decir al usuario cuánto da la fórmula. Entonces, por un mensajito en pantalla, colocamos escribir. El área del triángulo es dos punticos. Ahora, este tipo de mensaje es diferente a los de arriba. ¿Por qué es diferente? Porque esto es un mensaje que muestra una salida. ¿Ok? Por eso es que colocamos coma para separar y luego la letra que te va a mostrar el resultado que da la fórmula. Ah, bueno, profe, si esta es mi fórmula,
y yo estoy diciendo que lo que de allí se lo asigno a la letra A para que lo guarde, esa es la letra que tengo que mostrar después del mensajito de salida, para que él entonces me diga cuánto dio la fórmula. Chévere. Listo, profe. Si ya pido valores, hago fórmula y muestro el resultado, fin del algoritmo. ¿Ok? So, bueno, es un poco hoy con nuestra clase entender las fases de resolución. Y así, pues bueno, vamos haciendo los ejercicios en función de cómo vamos entendiendo. ¿Sí? Ok, profe. Ahora, la fase número 4, que es lo que llamamos el diagrama de flujo, que es lo que tenemos aquí. Como es un diagrama, significa, nuevamente, según la teoría, que es un dibujo. ¿Ok? Ahora, el diagrama de flujo tiene símbolos diferentes al diagrama de entrada y salida. El diagrama de entrada y salida tiene 3 cajitas, ¿ok? Y estas flechitas, que a juro debemos dibujarlas, llamadas líneas de flujo. Pero el diagrama de flujo tiene otra simbología. Ahora, ¿qué hacemos al representar un diagrama de flujo? Simplemente hacemos la representación gráfica de lo que está en el pseudocódigo, ¿ok? So, bueno, profe, el pseudocódigo comienza con inicio y por esa razón yo debo identificarlo o representarlo con algo que llamamos terminal. Simplemente hacemos el dibujito y dentro del dibujo colocamos la palabra inicio. Listo, profe. Luego viene una flechita de línea de flujo hacia abajo. Seguimos. Profe, después que está el inicio, se piden los valores de entrada. Entonces, el usuario ingresa la base y ingresa la altura. Entonces, hago mi dibujo de entrada y coloco la base con la altura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la entrada y la salida? En que si ustedes ven este dibujo, fíjense que él en la esquinita tiene una E. Eso significa que es entrada. ¿Ok? Listo, profe. Línea de flujo, que es la flechita. Si ya tengo los valores de entrada, viene la fórmula. Bueno, la fórmula se representa en forma de cajita, igual que como tenemos aquí en el diagrama de entrada y salida, ¿ok? Y simplemente colocamos la fórmula. Si ya entran los valores, hago la fórmula, sale la respuesta. Ah, bueno, profe, coloco una flecha de línea de flujo y coloco la salida. Fíjense que en el pseudocódigo la salida es escribir el área del triángulo es y muestro la A. Aquí es el área del triángulo es y muestro la A. ¿Ok? ¿Qué hacemos en este caso? Que como es una salida, lleva la S en la esquinita. Lo cual es diferente con la entrada. ¿Sí? Listo, profe. Todo algoritmo tiene un inicio, pero tiene un fin. Entonces, ¿cómo lo hago de forma gráfica en el diagrama de flujo? Utilizo igualmente un terminal, ¿ok? Pero en este caso le colocamos la palabra fin. O sea, fíjense que el diagrama de flujo es simplemente, según la teoría, la representación gráfica del pseudocódigo. ¿Ok? Ahora, profe, para no enredarme en un examen, ¿el diagrama de flujo se parece al diagrama de entrada y salida? Sí, lo único que cambian son los dibujos. El diagrama de entrada y salida son 3 cajitas, pero fíjense que en entrada es lo mismo que colocamos aquí, en procesos es lo mismo que colocamos aquí, y la salida es lo mismo que colocamos aquí, pero bueno, colocamos el mensajito. Lo que cambia son los símbolos, ¿no? Y la gran pregunta que me hacían ayer los muchachos, profe, ¿tengo que a juro dibujar cada símbolo del diagrama de flujo como está aquí en el ejercicio? Sí, ¿ok? Porque cada uno se conoce con esa forma en el diagrama de flujo cuando estemos trabajando programación. Seguimos. Profe, la última fase y con esto terminamos. La fase número 5 es aquella que llamamos la traza prueba. La traza prueba para nosotros viene siendo la prueba en físico o la corrida en frío del ejercicio que estamos haciendo. Aquí es donde sí le colocamos números a los valores, a los datos, para poder resolver la fórmula. De esta manera, con una calculadora, con el celular, yo obtengo el resultado que me tendría que dar en matemática, que luego cuando ya esto yo aprenda a pasarlo en una computadora, me tiene que dar exactamente lo mismo. A la computadora le tiene que dar lo mismo que me dio la calculadora y que lo tengo en esta tablita. Ahora, ¿cómo se construye la tabla de traza prueba? La primera columna siempre la llamamos paso
La última columna siempre se llama salida. Ahora, las demás columnas, ¿cómo las construimos? Ah, bueno, según la fórmula del ejercicio, ¿ok? Colocamos lo que sea constante y las cosas que sean una variable. Entonces, bueno, profe, según mi pseudocódigo, ¿ok? Primero tenemos el valor de la D y por eso es que colocamos a ella como primera columna y luego es que me dan el valor de la B y luego me dan el valor de la H. Entonces tengo una columna para la B, una columna para la H. Y por último, yo saco el valor de la A y por eso tengo la columna de la A. Como ya no tengo más nada que resolver, es que viene la columna de salida. Ahora, profe, ¿qué números le debo colocar adentro a la tabla? El que usted quiera. Andreina recomienda que siempre utilicemos números de baja denominación, ¿sí? El 1, el 2 o el 3. Porque en un examen, bueno, se puede perder tiempo buscando la calculadora para sacar esto, ¿ok? Y decir el resultado. No se recomienda colocar el 0 porque entonces todo lo que multipliques por 0 dividas en 0, entonces va a dar 0 y el profesor no va a ver si yo realmente matemáticamente sé qué es lo que tengo que hacer. Igual pasa con el 1. Muchas veces no utilizamos el 1 porque todo daría 1 y entonces no tiene sentido usar ese valor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ok, profe, listo. En el paso 0, ¿ok? De la traza, el único valor que ya sabemos es el de la constante y por eso colocamos un 2. Pero lo demás lo desconocemos. Usted lo puede dejar vacío y no escribe nada o le coloca un signo de interrogación, ¿sí? Seguimos. Profe, en el paso número 1, bajo este 2, que es el de la constante, pero ahora a la base le doy un número. Yo, Andreina, para no enrollarme mucho, puse que el valor de la base es 2, pero usted pudo haber puesto un 5, pudo haber puesto 10,9, ¿ok? Porque puede llevar decimal. Aquí colocamos que todo lo demás se desconoce. En el paso número 2, bajo el 2 de la constante, bajo el 2 de la base, pero ahora le invento un número a la altura. Andreina no se quiso complicar mucho y puso el 3, pero usted pudo haber puesto 0,20, 5,9, ¿ok? Dependiendo del ejercicio. Y luego desconoce y desconoce. Seguimos, profe. Luego tendríamos, ¿ok? En el paso número 3, bajo el 2 de la constante, bajo el 2 de la base, bajo el 3 de la altura y me toca calcular a la A. Ah, bueno, profe, para yo calcular la A tengo que ver la fórmula y la fórmula es base por altura entre D. ¿Qué hacemos? Con una calculadora o con el celular a la mano, multiplicamos y dividimos. Ah, bueno, profe, si la base yo digo que es 2 y la altura yo digo que es 3, 2 por 3, 6. La D decimos que es un 2, entonces 6 entre 2, 3. Ah, bueno, profe, de allí sale la salida que sería el resultado número 3, ¿ok? Andreina, para que nunca se le olvide que esto es una salida, le pone algo diferente a ese valor. Una negrita, subrayado, le pongo el color un poco más oscuro, le paso. Como ya no tengo más nada que resolver, entonces simplemente colocamos el valor de la D, de la base, de la altura, ¿ok? Del área y mostramos la salida, que es el 3 que vemos aquí, ¿sí? Profe, como ya no tenemos más nada que realizar, es que hacemos el paso número 5, que es cuando mandamos a limpiar pantalla, ¿ok? O borrar pantalla, que simplemente lo que hacemos es colocarle un signo de interrogación o lo dejamos vacío, ¿sí? Se me cuidan muchísimo. Cualquier duda con respecto a los ejercicios de la guía, pues ustedes escríbanme que yo les responderé con el mejor cariño del mundo, ¿sí? Nos vemos.